Muy buenas tardes. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de estar con ustedes, la bendición de estar aquí con el Santísimo Expuesto, nuestro Señor. Le agradezco mucho a la Madre Superiora por la invitación y voy a comenzar esta primera reflexión que las hemos dejado abiertas al Espíritu Santo, lo que Él quiera, que Él es muy puntual, ¿no? Y sabe que necesitamos todos. Pero comienzo con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Señor. Y les voy a leer de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. 1 Tesalonicenses 2:13. La fe y la paciencia de los tesalonicenses. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece activa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Palabra de Dios. Pues nosotros entendemos que como cristianos que somos cruz con el Señor. Y que la Iglesia, no solamente al principio, como narra aquí San Pablo, que fue perseguida por los mismos judíos, que están supuestos a ser el pueblo de Dios. Sin embargo, fueron los que mataron a Jesús y los profetas, y es algo inaudito, inexplicable, pero los enemigos de la Iglesia siempre se manifiestan más que todo dentro de la Iglesia. Y continúa así a través de los siglos. Llevamos más de 2000 años de cristianismo y grandes persecuciones han habido internas en la Iglesia. Y hoy nos damos cuenta por las divisiones que hay con persecuciones al Santo Padre Francisco y con tantas cosas horribles que siempre suceden. Y todo muy sencillo, es porque la Iglesia pues es nada menos que la madre de la misión, la madre de la batalla espiritual contra el mal. Y por lo tanto, pues tenemos un enemigo que se llama el diablo, y él no está contento, porque él, como Jesús mismo nos lo enseñó, es el príncipe de este mundo. Hay muchas personas que se olvidan de esto. Yo digo, hay algo muy importante que tenemos que hacer todos, y es que tenemos que tomar seriamente el Evangelio como nuestra guía. Y hay pasajes demasiado importantes en el Evangelio, como la revelación de Jesús cuando dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás, y nos advierte para que pues no nos durmamos y nos demos cuenta que este es el territorio del enemigo. En las 3 tentaciones del desierto,
nos deja una catequesis perfecta de lo que es demonología. Nos muestra qué es lo que hace el enemigo contra nosotros. Porque en esas tentaciones vemos cómo el diablo, sabiendo que Jesús es Dios, le tienta su humanidad. ¿Y por qué? Porque miren lo astuto y lo malo que es Él. Él sabe que Dios todo lo hace perfecto. Por lo tanto, sabía que si se hizo hombre, se hizo perfectamente hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Perfectamente imperfecto. Y que iba a obedecer a eso. Entonces Él vino a tentarle eso. Por eso le dice, ¿tienes hambre? Pues transforma esas piedras en pan. No eres hijo de Dios. Y todo lo que Él hace es una burla, porque sabe que Jesús no va a romper eso que vino a hacer. A Él no lo puede doblar, sin embargo lo tienta. Es una burla y el diablo disfruta eso, burlándose de Dios, porque todo lo que hace contra cada uno de nosotros es una burla a Dios, porque sabe que somos hijos de Él y que Dios nos ama. Entonces todo lo que nos hace a nosotros es una burla a Dios. Pero en esas tentaciones en el desierto, Jesús nos está enseñando quién es Él. Una de las observaciones más importantes de esas tentaciones, el diablo siempre le menciona la palabra de Dios a Jesús en cada tentación. Le dice, está escrito. O sea, un biblista, él sabe, se conoce la Biblia de memoria. Hay muchas personas incautas que creen que una persona que se sabe la Biblia de memoria es una persona muy ungida, ¿no? Y por eso muchos protestantes, pastorcitos, se conquistan muchos católicos ingenuos, porque creen que son especiales por todo ese conocimiento que tienen de la Biblia. Pues el diablo se la sabe de memoria, ¿no? Por eso la ley y el conocimiento teológico de Dios no son prueba de nada, porque los espíritus del mal se conocen eso mejor que todos nosotros. Entonces, si una persona está con el diablo y está en la iglesia, pues puede convertirse en una persona muy buena teóloga, muy buen doctor en la ley y en todo lo que la doctrina nos enseña, y por eso mucha gente se engaña y no tiene discernimiento sobre eso. Entonces, teniendo una conciencia clara de que Satanás es el príncipe de este mundo, ya con eso ganamos un territorio muy grande de discernimiento, porque por esa razón la palabra dice algo muy duro, que dice maldito el que confía en otro hombre. Eso es muy duro, pero al mismo tiempo es muy exacto. ¿Por qué razón? Porque San Juan dice, asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Esa es otra advertencia. El mismo San Juan dice, el mundo entero está en manos del diablo. El mundo entero. Y estas son como unas advertencias que vienen del cielo por medio de los apóstoles, y los mismos labios de Jesús pronuncian eso, para que nosotros estemos siempre vigilantes, para que no nos dejemos engañar por nada de este mundo, para que toda persona que esté a nuestro alrededor, nosotros estemos seguros que Espíritu habla a través de esa persona. Ustedes se dan cuenta que incluso San Pedro, en un momento dado, habló como un hombre del mundo, o sea, habló con el espíritu del mundo cuando le pidió a Jesús que no se dejara crucificar. Y Jesús utilizó también términos muy duros, dijo, apártate de mí, Satanás. Pero él estaba hablando al espíritu que le habló a él a través de San Pedro. Y le dijo, tú hablas como hombre, ¿no? Es decir, habló con el espíritu de la naturaleza. Y esto sucede y nos sucede a todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos descuidamos un poco en el amor
y de nuestros labios salen palabras que no son de Dios, sí, que no son de un ángel de Dios, que no vienen del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Hay padres de familia que en un momento dado, por egoísmo, por manipulación con sus hijos y todo, dicen cosas que no deben decir para manipular sus hijos. Y esas cosas no vienen de Dios, eso no viene del Espíritu de Dios. Eso pasa entre las amistades, les pasa a ustedes en comunidad, porque algún día ustedes se pueden levantar disminuidas humanamente y espiritualmente y pueden decir cosas a sus compañeras que no vienen de Dios. Y no necesariamente estoy hablando de cosas demoníacas, sino me refiero a expresiones disminuidas en el amor, en la caridad, en la compasión, en disminuir al otro también, en eso, en quitarle la esperanza al otro, la fuerza. Y todo eso sucede porque es el espíritu del mal que abunda entre nosotros. Estamos en el mundo caído y navegaremos por dentro de él hasta la muerte. Por eso se dice que la batalla más grande que nos espera a todos nosotros, que es la final, es la muerte, porque es cuando llega toda esta fuerza del mal a tentarnos. De ahí que Santo Tomás de Aquino escribe esa oración tan increíble de la sangre de Cristo, ¿no? Y cuando dice: a la hora de mi muerte, llámame. Del enemigo malo, defiéndeme. No permitas que me aleje de ti. Y esto es importante recordarlo, que estamos hablando de ese momento crucial. ¿Y qué sucede? Que nosotros estamos en el mundo caído. Yo le digo a la gente, miren, una de las señales más importantes que Jesús nos dejó fue que Él descendió para venir a nosotros, descendió. Y cuando se fue, ascendió de regreso a su casa. Pero nos dijo: me voy a prepararles un lugar. Allá donde yo estoy, allá estarán ustedes. Sí le obedecemos. Pero lo más importante de ese movimiento fue localizarnos. Yo le digo a la gente en términos muy modernos: Jesús es nuestro GPS, ¿no? Es verdad, o sea que todo el mundo utiliza navegadores hoy. Pues Él es nuestro navegador, porque Él dijo, con lo que hizo de bajar y luego subir, nos mostró que estamos abajo. Están abajo. Además, nos enseña la palabra que Jesús pagó por nosotros con su sangre y que nos compró la libertad. ¿Y la libertad de qué? Del destierro. Porque estamos prisioneros del demonio, porque le pertenecemos a él por la caída. Caímos, entró la muerte, entró el diablo, que el diablo es la muerte. Y estamos marcados por ellas. Cada uno de nosotros llevamos esa marca, la marca de la bestia, que es la muerte. Estamos sentenciados. Caminamos con una lápida colgando atrás, que tiene nuestro nombre, pero no tiene fecha. Solo Dios sabe el día. Pero esa marca es precisamente la que viene a quitarnos el Señor, nos viene a liberar de eso. Hay mucha gente que anda preocupada por ahí por la marca de la bestia y no sé qué. Yo les digo, la marca de la bestia ya la llevamos, se llama la muerte, ya nos marcó el diablo, esa es la marca. ¿Usted qué más marcas quiere? Sí, esto es lo que llevamos. Por eso Jesús nos liberó de esa marca, la de la bestia. Pero nosotros tenemos que correr, como dice San Pablo, la carrera de nuestra salvación a través de la jornada que nos toca vivir a cada uno de fe, de perseverancia en el amor a Dios y la obediencia, y de un corazón doblegado, contrito, arrepentido, que está buscando constantemente mejorarse como persona. Y crecer en santidad, crecer en el amor de Dios. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros durante esta jornada que nos queda, que ninguno sabemos cuánto es, pero que nos queda algo. Por lo menos tenemos este momento. Y el Señor
se presenta ante nosotros con mucha puntualidad para recordarnos quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y lo que no debemos hacer constantemente. Y siempre eso está en nuestro corazón, porque ese es el centro donde nosotros nos encontramos con esa voz del pastor en el corazón, que se expresa a través de nuestra conciencia. La conciencia es como el parlante del corazón. Y aquí viene algo importante para entender. Si nosotros nos localizamos bien y entendemos lo que Jesús nos mostró, entonces quedamos muy conscientes de la batalla espiritual. Estamos en la prisión, estamos en la cárcel y todavía no hemos salido. Lo que pasa es que, como dice San Pablo, se nos dio el pasaporte de la ciudad de luz. Se nos dio la libertad, pero ese pasaporte solo lo podemos mostrar en el momento de la muerte. Tú mueres, sales del cuerpo y el diablo te dice, ¿para dónde vas? Dice, aquí tengo mi pasaporte. Voy para el reino de la luz y ahí te va a atacar. Tú eres un miserable, mira todo lo que hiciste. ¿Quién sabe cuántos demonios habrán ahí tratando de destruirte, de acomplejarte, de quitarte la fuerza? Esa es la batalla final. Pero precisamente esta vida, esta jornada en la que estamos, nos lleva a fortalecernos de una manera tal que no nos va a poder engañar en ese momento. Pero va a ser duro, porque son ángeles caídos, son seres con una fuerza maligna tan grande que pueden intimidar nuestro corazón. Ustedes saben, el que es malo, es como un atracador en la calle. Te pone una pistola y te amenaza, dice, te voy a dar un balazo en la cabeza si no me entrega todo lo que tiene. Y a lo mejor ni tiene balas la pistola, pero como es tan malo, pues uno le cree. Y así son los demonios en las tentaciones. Te dicen cosas horribles que no tienen poder sobre uno, porque uno, si muere en paz, si muere en gracia de Dios, no le pueden hacer nada. Pero pareciera que le van a hacer algo, porque de eso se trata la tentación, ¿no? Pareciera que le pudieran hacer algo. Y ese es el sufrimiento en el momento de la muerte hasta del más santo. Lo intimida el mal. Entonces, es muy importante tener este ejercicio espiritual de recrear en nuestro corazón la fortaleza espiritual desde ahora. Que uno no tenga miedo, que uno no se debe doblar por nada, que aprenda a ser valiente. Cada vez que tenga miedo, incertidumbre, angustia, inseguridad, negatividad, pesimismo, todo eso uno sácalo, ¿no? Porque tienes un visitante. Yo digo, cada que tenga miedo, lo primero que debe decir es vete. No preguntar por qué tengo miedo, no. Usted dice, vete de mi vida porque el miedo eres tú y yo no confío en ti ni tengo nada que ver contigo. Es el diablo, ¿no? El miedo viene de Satanás. Obviamente tenemos que entender que hay personas que tienen miedo por razones de salud, ¿no? Hay personas que no están bien de salud, tienen problemas nerviosos, situaciones así. Yo no estoy incluyendo a esas situaciones, ¿no? Pero una persona que está bien de salud, que tiene todo el equilibrio necesario para estar en armonía y de repente se llena de miedo, pues obviamente tiene un visitante. Eso es lo que es. Lo que uno tiene que hacer es como usted despierta por la mañana y despierta pesadumbrada, ¿no? Y se siente mal, sin razón, porque usted se acostó tranquila. ¿Cómo se va a despertar así? Tiene un visitante, entonces, que le quiere arruinar su día. Uno tiene que inmediatamente hincarse y orar hasta sacarlo, hasta que tenga paz y esté en el estado que debe estar, normal. No puede dar un paso así, porque si usted sale de su lecho con esa pesadumbre y no la limpia, no la exorciza,
esa pesadumbre le gobierna el día. Por eso hay que sacarla inmediatamente. Y esta es la batalla espiritual en que estamos. No olvidarnos que estamos en el mundo caído. Y estos espíritus, como dice San Pablo, rondan los aires. Principados, poderes de las tinieblas que rondan los aires. Y como dice San Pedro, son como un león que ruge y busca devorarnos. Al cual no hay que tenerle miedo, porque el único miedo que le tenemos es al pecado, no al diablo, aunque el diablo es el pecado, pero lo que debemos tener miedo es a entrar en pecado, o sea, comulgar con el diablo. Pero mientras estemos en gracia, no tenemos nada que temer, porque tenemos toda la fortaleza de Dios, y así Dios permita que el diablo nos zarandee, que es algo que en principio no es fácil de aceptar, que Dios zarandee a sus hijos, ¿no? Que permita que el diablo los zarandee. Pero ustedes saben que hay muchas pruebas de eso en las Escrituras, que el diablo pidió permiso para zarandear a San Pedro y Jesús le dijo: ay Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte y yo le pedí al Padre que no perdieras tu fe. La mayoría de las personas dirían: pero Pedro, a quien Jesús escogió como la roca, inclusive lo llamó roca, le cambió el nombre por roca, porque sobre esa roca edificaría la iglesia, y no lo defiende el diablo, cuando el diablo va a pedir permiso para pasarlo por el trillo y Jesús no hizo nada para defenderlo. Entonces, aquí hay una muestra de lo que es la pedagogía de Dios. Todos nosotros seremos zarandeados, porque el Señor quiere moldearnos hacia la santidad y quiere que nosotros entremos en pruebas de fe hasta los huesos, hasta la médula de los huesos, para que así nos edifiquemos con fortaleza. Mire el libro de Job, otra muestra de lo que es sacudirse, zarandearse. Y eso nos enseña, como el apóstol Santiago dice: bienaventurado aquel quien es probado. ¿Sí? Dios al que ama lo zarandea, lo prueba. Y esto es lo que debemos tener claro. Ahora hay otra cosa importante: el ritmo que hay en la vida nuestra con las pruebas. Al final de las tentaciones del desierto, la palabra dice: y Satanás se retiró por un tiempo. Por un tiempo. Como Jesús es el camino, al encarnarse, Él todo lo que hace es una enseñanza para nosotros. Él vino a mostrarnos cómo ser un ser humano de Dios. Cómo dentro de esta miseria e imperfección en que estamos podemos ser de Dios. Entonces nos mostró el diablo qué es lo que el diablo hace con nosotros, y al mismo tiempo nos mostró que durante esta vida seremos probados, y el diablo entra, nos zarandea, pero le toca irse porque tiene límites. Dios solo le permite hacer ciertas cosas, y cuando ya las hace tiene que irse, pero eso no quiere decir que se fue del todo. Durante esta vida puede ir y volver, y no sabemos cuántas veces, y no sabemos el nivel de pruebas a las que llegaremos. Pero lo importante es saber que todo lo hace Dios por amor, porque con eso nos edifica, nos santifica, nos purifica, y por eso debemos darle gracias a Dios, porque Él es bueno y perfecto. Además que nosotros, por culpa de la caída, tenemos una naturaleza indómita, y cada uno de nosotros lo sabemos, lo rebelde que es nuestra naturaleza y lo astuta que es, porque nosotros hacemos cosas increíbles para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y lo tenemos justificado con una inteligencia suprema, porque así de sofisticados nos volvemos cuando no queremos hacer lo que debemos hacer. Hay mucha gente que dice por ahí: ahí voy,
yo me encuentro personas en las misiones que veo, por ejemplo, en esta misión, y les pregunto cómo van, ahí luchando, ahí haciendo todo lo que puedo, y no sé qué, y luego vuelvo un año después, ¿y cómo sigue? En la lucha, ya pues miento un poquito menos, robo un poquito menos, y este tipo de mediocridad es muy común, ¿no? Es como decir, ahí estoy haciendo lo posible por cambiar. Cuando una persona piensa así, actúa así, vive así, esa persona no está convertida, esa persona no le ha dado el sí a Dios, esa persona es un mediocre y es lo que Dios detesta, como dice la palabra. Dios vomita de su boca al tibio, ¿no? Uno no puede ir ahí en la lucha más o menos, ¿no? Fíjense que San Juan Bautista anuncia al Mesías y dice algo muy importante: el hacha está puesta sobre la raíz, arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Eso quiere decir que para nosotros ser de Dios y caminar con Él, le tenemos que poner el hacha a todo lo malo que hay en nosotros y tenemos que cortarlo de raíz. Y si no hacemos eso, vamos a terminar como esos tibios. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ya miento un poquito menos. Esto no nos va a llevar al cielo, obviamente que no. Pero claro está que estamos hablando de una batalla espiritual grande con nosotros mismos, porque nuestra propia naturaleza tiende a rebelarse contra la santidad, contra el crecimiento. Yo he hecho muchos ejercicios con la gente en retiros que les digo, bueno, vamos a arrodillarnos y todos le vamos a pedir a Dios desde el fondo de nuestro ser que nos conceda la santidad, que nos ayude. Y cuando uno habla con la gente después de eso para que sinceramente cuenten qué les pasó, muchos dicen, yo sentí una gran tristeza y desánimo, no me entusiasmó eso, no me alegró, porque me sentía como si estuviera perdiendo algo, como si me estuviese muriendo por dentro, como algo que era aburrido, como algo que no me daba alegría. Y claro, eso es la verdad, porque la santidad no se logra si uno no muere a sí mismo, entonces hay una muerte. Y claro, el que pide la santidad siente un desconsuelo, pero ese desconsuelo es la carne, el ser humano rebelde, que dice, ay no, ahora salieron con esto, ya de santos, ¿no? Santos, así estamos bien, con la religión, con lo que hacemos, ya es suficiente, Dios nos conoce, no exageren. Eso es lo que esta naturaleza dice. Yo rezo, yo no le hago daño a nadie, yo obedezco. ¿Para qué más? Es suficiente y Dios entiende. Pero la realidad es que esta naturaleza habla así, así habla. Pero eso es lo que tenemos que callar y derrotar, porque así no se habla. Si estamos con Dios y queremos vivir en Él, necesitamos callarle la boca a esa naturaleza mortal, que es así de cobarde, de perezosa, de mañosa, de difícil, ¿no? De complicada. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque el gran obstáculo de nuestra santidad es la pereza espiritual. Sí, la pereza espiritual es como un gusano que se come todo, se come las gracias y está por todos lados en nosotros. Se come la oración, se come la piedad, se come la caridad, se come la obediencia, se lo come todo, la pereza. Por eso es un pecado capital. Y además que la pereza, por ejemplo, en la vida de ustedes religiosa, se convierte en un demonio subliminal. Ya no es la pereza del hombre que está en el mundo católico, pero que está afuera y que no siente que tiene un compromiso con ser demasiado estricto en la oración y no tiene disciplinas de oración y nada, porque yo soy católico, voy a misa el domingo y ya, ¿no? El resto del tiempo yo estoy por ahí, ¿no?
Pero yo quiero a Dios y yo le ayudo a los pobres y etcétera. No tiene organizada su religión en una forma que le hace sentir cómoda la conciencia. Y ese es normalmente el católico afuera ya. No todos, pero la mayoría. En el caso de ustedes, entonces a ese la pereza se puede manifestar vestida de pereza, ¿no? Inmensamente. Pero en el caso de ustedes la pereza se disfraza y aparece subliminal. Porque el diablo, de acuerdo a la ocasión y la situación, así se viste. Por eso se dice, el demonio se viste como ángel de luz. ¿Sí? Claro. Él no se va a vestir con cachos y cola y oliendo a azufre, eso no. Esos son cuentos, ¿no? Porque precisamente el nombre que Jesús le dio a Satanás no fue de azufre, dijo príncipe. El príncipe. Ustedes saben cómo aparece un príncipe, vestido de seda, extremadamente lindo, perfumado, con los mejores modales, súper estructurado y preparado, seductor, rápido en todo, efectivo en todo. Ese es un príncipe, un galán, ¿no? Y ese es el que seduce y conquista. Por eso, entre más grande la batalla, como decir, la vida de ustedes que está consagrada, más sofisticado el enemigo. Entonces los pecados capitales se disfrazan todos, ¿no? Entonces la pereza ya aparece como si fuese la más grande fuerza espiritual que uno tiene, y se dibuja así, se presenta así, y resulta que es una inmensa pereza, ¿no? Disfrazada. Y en todos los estratos de la vida, los niveles en que cada uno vivimos y en lo que Dios nos ha confiado, se encuentran todas esas dimensiones de demonología. Porque hasta que no terminemos esta jornada del destierro, no dejaremos de batallar con el enemigo. Cuando no está peleando afuera, está peleando adentro de nosotros. Porque como los espíritus son cuerpos intelectuales, no son físicos, entonces ellos actúan a través de nuestro intelecto. ¿Y cómo lo hacen? Ellos impregnan nuestros instintos, sentidos y razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo eso lo impregnan. Y ahí navegan con eso. Están navegando con eso. Cualquier mal pensamiento que tengamos, o sobre todo que consintamos, se convierte en una ventana abierta para los espíritus. Es como cuando tenemos buenos pensamientos y buenos sentimientos, buenas intenciones, abrimos una ventana a los ángeles de Dios, sobre todo al ángel guardián, y le damos fuerza a la luz para que se glorifique Dios en nosotros. Y tenemos ambas dimensiones y estamos constantemente navegando entre las dos. A veces nos levantamos, como dije antes, disminuidos, y es peligroso caminar disminuido, porque al estar disminuido, las bestias del infierno pueden atacarnos, ¿no? Ustedes han visto en el mundo animal que cuando una bestia salvaje, una fiera, se va de cacería y pasa una manada de venados, siempre terminan cayéndole al venado más frágil, al que va cojeando o al que va más débil, a ese le caen. Ese es el que toma a la bestia, a ese lo alcanza. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Si uno no se cuida y permite caminar disminuido, puede ser víctima de una bestia del infierno, ¿no? Lo puede tomar. Eso no quiere decir que lo acaba, pero le puede dar un mordisco que lo deja en pecado, lo deja peor de lo que estaba al levantarse disminuido. Lo acaba de infectar, lo acaba de disminuir. Y entonces va a ser más difícil aumentarse, sanarse, regresar al estado en que debe estar. Y es una lucha,
Por eso, gracias a Dios que tenemos los sacramentos, porque es increíble el poder que tiene la confesión, un buen acto de contrición y la comunión, ¿no? Esta fuerza del Señor, Eucaristía, que es lo que nos sana y nos da la capacidad de enfrentarnos al demonio, ¿no? Y asegurarnos que no nos dejamos de él, que le podemos dar batalla, porque lo que más le duele a Satanás es que nosotros nos podemos defender de él siendo unas criaturas que somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Y sin embargo, a pesar de que no lo podemos ver, lo podemos superar. Eso le duele mucho, porque si yo estoy con Dios, si yo soy obediente, solo si Dios lo permite, el diablo me puede superar, pero de lo contrario siempre yo lo supero. No me puede tocar, porque lo que sucede es esto. Los espíritus del mal viven en las tinieblas. Por lo tanto, si yo soy obediente a Dios, si yo vivo una vida como debe ser de oración, de sacramentos, de amor, yo estoy lleno de luz. ¿Y qué sucede? Las tinieblas no me resisten, no se pueden acercar, porque yo los enceguezco. Entonces yo espanto las tinieblas, tan sencillo como eso, por eso no me puede tocar. Es como la gente habla de las brujas, de la brujería, que a fulanito de tal, siendo tan católico, no sé qué, le hicieron brujería. Yo siempre digo, ojo con eso, porque al Hijo de Dios que es fiel no le entra nada. La prueba está que el Evangelio dice, ni el veneno los tocará. Si la brujería tuviese ese poder contra los hijos fieles de Dios, no tendríamos iglesia ya. Ya los brujos la hubieran acabado. 2000 y tantos años, la brujería siempre ha existido, ya no tendríamos iglesia. Por eso el que está en gracia de Dios no le entra nada. Es más, las brujas que vuelan por los aires, todos los espíritus del mal que andan por ahí rondando las almas, no nos ven, no nos pueden ver, no nos ven, porque ellos viajan por la oscuridad y ahí no estamos nosotros. ¿Sí? Y esto es lo que debemos tener claro, de que nosotros superamos la oscuridad, las tinieblas, al diablo. Ahora, San Pablo habla algo muy preciso, importante de mirar esa imagen. Dice, las flechas incendiarias de Satanás. ¿Qué quiere decir? Para que a nosotros nos lancen una flecha encendida, eso no quiere decir que estamos al lado del diablo, estamos muy lejos. Por eso tiene que lanzar una flecha encendida que viene desde muy lejos, desde la oscuridad la manda. Pero precisamente estar en gracia es ver la flecha cuando viene. Porque yo estoy en la luz y veo una flecha encendida, saco la coraza, ¿no? El escudo y me defiendo. Porque a eso se refiere San Pablo cuando está nombrando eso, a las armas que debemos llevar, ¿no? La coraza, la correa, las sandalias, el escudo, todo esto es a lo que se refiere. Y todo esto está construido directamente con nuestra obediencia, es lo importante. Porque al final de toda esta conversación, nosotros que estamos acá todavía en el destierro y que tenemos que enfrentarnos a las tinieblas todos los días, y sobre todo las tinieblas que habitan en nosotros, por culpa de la concupiscencia, causa del pecado original, y todo lo que nosotros hayamos podido crear o causar en nuestra vida por el pecado, que deja heridas, deja huellas, deja memorias, y todo eso contribuye a que tengamos nosotros momentos difíciles que respiran desde nuestras heridas. Porque el demonio respira por dentro de nuestras memorias y por dentro de nuestras heridas. Cuando usted comete un pecado mortal, así lo haya confesado, arrepentido, perdonado está,
y usted está en la enmienda de su pecado ya en reparación. Sin embargo, el demonio puede traerle memoria de pecados solo para tentarlo o atormentarlo, ¿sí? Y usted siente ese pecado otra vez. Por eso hay muchas personas que creen que se confesaron mal, ¿no? Porque tienen un pecado recurrente en la memoria y resulta que no es verdad. Lo que sucede es que hay heridas que causa el pecado y de repente por esas heridas respira la memoria y la memoria lo hace sentir a uno ahí en el pecado, pero no es verdad que ese pecado está vivo, ese pecado ya fue perdonado. Entonces hay que tener mucho discernimiento sobre eso para que el diablo no siembre la culpa, que es algo que no es bueno, porque nosotros hemos sido perdonados y no podemos tener culpa, porque la culpa es de la falta de fe y la falta de aceptar la misericordia de Dios, algo que no es bueno. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra del profeta Baruch en el capítulo 4, desde el versículo 34. Baruch 4:34 y en adelante. Dice: yo le arrancaré el júbilo de su población numerosa y su arrogancia se cambiará en duelo. El Eterno le enviará un incendio inextinguible y quedará habitada por demonios durante mucho tiempo. Mira hacia oriente, Jerusalén, y contempla la alegría que te envía Dios. Mira, ya llegan tus hijos a los que despediste, vuelven convocados desde oriente a occidente por la palabra del Santo y disfrutando de la gloria de Dios. Palabra de Dios.